Tomen asiento, por favor, y los que están en casa, disfrutando este momento tan lindo. Qué profunda es esta palabra. Me preguntaba cuánta verdad hay de parte nuestra en esta expresión. Me muero de amor por ti. ¿Usted piensa mientras canta? ¿Pensamos en esa realidad? Pedro dijo, contigo voy ¿hasta dónde? Hasta donde te lleven, después disparo. ¿Hasta dónde? Hasta donde me digan que, bueno, hay problemas y ya después me borro. Hasta la muerte, dijo, voy a ir. Y Jesús le dijo, Pedro, querido, ¿me amas? Dicen que en el original es realmente, responde Pedro, te quiero. Una cosa es querer, otra es amar. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te quiero. Era como no llegar más allá. Vuelve por tercera vez y Pedro le dice, tú sabes todas las cosas. Y estas cosas fueron sucediendo en aquellos momentos finales del Señor. Yo creo que no habrá sido fácil para el Señor. No creo que haya sido fácil en ese sentido, porque se recuerdan, va con los suyos a orar y los suyos se duermen. Y no eran el grupo general, porque a veces miramos quizás, bueno, hay flojera. Pero el grupo selecto eligió a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y mientras él oraba intensamente y por primera vez no tuvo respuesta, el cielo estaba como de bronce, porque allí había un proceso que cumplirse ciertamente. Y fíjense ustedes qué interesante. El Señor, no teniendo respuesta y conociendo la voluntad del Padre, le dice, sea hecha tu voluntad y no la mía. Yo me pregunto también cuántas veces oramos de esta manera cuando pedimos algo, sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Enséñame y hazme entender tu propósito y no renegar en medio de las circunstancias, sino esperar con paciencia. Porque dice la palabra que el que pide conforme la palabra recibe. Y a veces somos caprichosos, mimosos, ñañosos. A veces pedimos y para gastar a veces nuestros deleites porque vemos a otros y porque quizás nos gustaría, pero el Señor sabe lo que nos hace bien. Nosotros con límites sabemos lo que le hace bien a nuestros hijos, insistimos, a veces hacen, a veces no hacen caso, cuánto más Dios. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Y también habla de esa buena cosa, es el Espíritu Santo, su presencia que estaría en nosotros. Jesús, leímos al principio, estaba en la barca. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Le estaba enseñando? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. No había oídos para oírle a él, seguramente. ¿Cuántas veces pasa? Estamos, pero no estamos. Y nos pasa en la vida, nos pasa en las tareas diarias, le pasa al alumno en la escuela. Estamos, pero no estamos. Que Dios nos bendiga todo nuestro ser. Podríamos llamarle alineado a ese entender del propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús estaba allí, hablándole con amor, haciéndole entender que con sus fuerzas no podía, pero el entusiasmo estaba. Pero allí flaquearon. ¿Cuántas veces nuestro mirar alrededor a los otros hace de que perdamos las ganas, la fuerza? Pero Dios nos bendiga para esforzarnos y tener una identidad en buscar al Señor. Pues si otros no permanecen, ¿qué nos dice el Señor? Que permanezcamos fieles hasta el final. Amén. Me muero de amor. Me quedó sonando esta frase. ¿Es cierto? ¿En todo es cierto? O en algunos momentitos cuando la cosa se pone brava, Señor, perecemos. El Señor
¿Por qué no usaron su fe? ¿Por qué no reprendieron? Por lo menos se hubiesen animado, no sé si tenían fe. Pero ¿cuántas veces nos pasa? Corremos para un lado, para el otro, desesperado, pero el Señor tiene respuesta. Nos pasa con la salud, nos pasa con la economía, nos pasa en nuestras relaciones. Se entera todo el mundo, por decirlo, porque no todo el mundo se entera de las cosas. Pero nosotros pensamos que este es nuestro problema, todo el mundo lo sabe, y nos achicamos y andamos allí con miedo, con temor, y no es así. A muchos no lo saben, a otros no les interesa, pero como el problema es nuestro, como muchas veces digo, quizás seamos unos perfectos mentirosos y nadie se dio cuenta. Lo tenemos en todos los medios, lo tenemos en el sistema religioso, en el sistema político. Escuchamos palabras que uno tendría que decir, por esas palabras alguien tendría que dejar su cargo. Si le hubiese dicho lo que iba a hacer, ¿qué escuchamos por allí? Ya no está, pero bueno, no me hubiesen elegido. Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Los engañé, ahora hago lo que quiero. Y así no se deja actuar a la justicia, no se deja actuar a la palabra de Dios sobre la cual se jura. No toman conciencia, Dios y la patria me lo demande. Y por el latrocinio de los hombres viene juicio sobre la tierra. Así dice Job. Viene castigo, vienen lluvias y vienen juicios sobre la tierra por el latrocinio de los hombres. Y el latrocinio, esta palabra que la escuché hace no mucho, varias veces en los medios, es la mala administración que hacen los que gobiernan en desmero de hacer lo que es justo con el pueblo. Esta palabra, latrocinio, búsquenla, es interesante el sentido. Dios nos ayude y nos bendiga para poder entender y comprender el amor del Señor y buscarle sinceramente, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El otro día, por esas cosas, estaba mirando allí noticias y encuentro a una Matusalén Lamet o Lanet, una mujer que dice ser la encarnación de Cristo. Ella dice que si no le adoran a ella y no le piden a ella, nadie va a ser salvo. Porque Cristo no solo vino en semejanza de hombre, sino también en semejanza de mujer, y ella es la encarnación. Novedad. Realmente uno se sorprende cuando escucha y ve todo esto. Y el problema no está, yo puedo decir que soy, no sé, Aley Delón. Que lo que yo diga, puedo decir cualquier cosa, usted puede decir que no voy a dar nombre, pero ese no es el problema es quien cree que yo soy lo que no soy. Y sigue, y de pronto está aplaudiendo como si fuera que es. Realmente, qué palabras de aquel sumo sacerdote cuando acusaban a los discípulos, le daban palos y lo metían preso. Y él dice, pero si esta gente no hace nada malo, si están equivocados, déjenlo, va a perderse todo como se perdió la de aquellos que decían que eran lo que eran y no eran. Porque aparecieron varios. Uno hasta no tuvo 12, tuvo 400 discípulos. Murió él y al tiempo todo se desvaneció. Dejen tranquilo. Porque si esto no es de Dios va a perecer, pero si es de Dios va a permanecer. Y a veces pienso desde el punto de vista humano, lógico, si hay algo bastante fuera de una organización profunda es la iglesia del Señor, que se mueve, que vive, que no tiene esa cabeza, porque no es la iglesia del Señor la que tiene una cabeza terrenal y que dirige y determina, sí a Cristo como el Señor y su palabra como guía y lámpara a nuestros caminos. Pero si lo miramos desde el punto de vista, fueron desparramados por el mundo, perseguidos, y donde iban, predicaban, y así se afirmó la fe. Y me gusta leer en Hechos de los Apóstoles que la primera iglesia misionera que envía a Pablo, a Bernabé a predicar, ni siquiera sus nombres aparecen. Unos,
Un día los vamos a conocer y los vamos a felicitar. Pero eran esos unos sin nombre que establecieron una iglesia misionera y que en ayuno y oración enviaron a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. A veces a la gente le gusta el reconocimiento. Que podamos ser unos de aquellos que llevan el mensaje, porque no se va a olvidar el que fue salvo por la palabra de lo que hemos hecho para con ellos. Amén. Que cada uno sea carta leída, que cada uno pueda llevar este mensaje de esperanza. ¿Me amas hasta la muerte, Señor? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿En lo que hacemos, cómo nos comportamos, lo que decimos? ¿Seguro? ¿En nuestra responsabilidad? ¿Seguro? Que podamos pensar y podamos actuar siendo cartas leídas para la gloria del Señor. Quiero ir con ustedes porque estos días son días propios para pensar en los acontecimientos. Lucas capítulo 23. Ya había pasado el momento en que Jesús fue traicionado. Con un beso entregas a tu maestro. Y a veces hacen conjeturas y doctrinas por esto. Recuerdo una vez una hermana vino y bueno, nosotros teníamos, porque ahora hasta las costumbres se han cambiado, nos saludamos, la saludo con un beso y se corre de mí a una distancia y me dice, nunca más, pastor, nunca más. Le digo, nunca más, que la primera vez que la veía, la primera vez que vino. Pero ella era creyente de otro lugar. Nunca más, pastor, nunca más. Le digo, ¿qué nunca más? Nunca más me salude o salude con un beso. Le digo, ¿pero por qué? ¿Cómo el asunto? Porque con un beso Judas entregó a Jesús. Ah, por favor. Y algunos quedan enganchados en estas cosas y hacen doctrina como la forma de cantar. Seamos libres en el nombre del Señor, si es 1, 2, 3, 5. Ni que le cuento cómo se saludaban los rusos en aquel tiempo y trajeron su costumbre. Los hombres se saludaban de una manera que usted lo ve y dice, estos son raros. Está bien, pero se daban un beso en la boca. Y usted diría, epa, era una costumbre. Por supuesto, era una forma muy particular y ya yo veo las caras de ustedes, pero era a labio cerrado. Pero ya verlos así, le sacaban una foto y decían, ¿y esto? Costumbres, forma, que tenemos que tener cuidado donde estamos. La mantilla era una costumbre que se usó en Corintio. Y están quienes los usan por la autoridad y por respeto a los ángeles, y buscan allí. Pero era un tema cuando, recuerdo el pastor José, ahora me olvidé, profesor de filosofía y letra en Rosario. El pastor ayúdame, Samuel Jara, mis hermanos que son de Mendoza. Este pastor Samuel Jara fundó la iglesia que está frente a la escuela, que es hoy universidad, frente a la terminal de ómnibus. Él es fundador de ese colegio y esa universidad. Él pertenecía a la iglesia metodista. Cuando el Señor lo llenó con el Espíritu Santo, no pudo callar, no pudo ocultar y lo echaron. Y vino a la iglesia, fue director del colegio bíblico allí en Rosario. Y realmente era admirable y hermoso escuchar a este varón, a este hombre de Dios en su enseñanza. Y justamente hablaba de estas cosas. Por no entender, muchos hacen doctrina, y él en sus estudios profundos logró entender por qué en Corintio le hacían usar mantilla. Y era porque las prostitutas se rapaban para poder llamar la atención, y se ponían joyas y se pintaban, entonces se rapaban, era la obligación, era como la zona roja, ahí estaban. Entonces cuando se convertían, imagínense con qué cara, y se usaban mantilla. Por eso dice, y la que no usa mantilla se deje crecer el pelo. Pero muchos hacen doctrina, y ay, si usted no va. Y aún en algunas iglesias que uno ha ido, ay, si no va con mantilla. Fíjese cómo se transgiversa, y para que algo sea doctrina tiene que estar en el Antiguo Testamento mostrándose para el pueblo. Jesús tuvo que haber enseñado y los discípulos haber afirmado,
Y qué lindo es escuchar que el Señor vino a darnos libertad, verdadera libertad, gloria a Dios. A veces hay personas que se visten de una manera y ahí sí van a entrar al templo si no es con saco y corbata. Imposible, eso es inmoral. Las mujeres vestidas con pollera, una cuarta bajo la rodilla, si no, afuera. Y así, y en pantalones, las mujeres en pantalones. Me dijo mi pastor un día, ¿y van en pantalones las mujeres a veces a la iglesia? Le digo, sí. ¿Cómo así? Me dijo. Es que, pastor querido, el pantalón lo crearon las mujeres, nosotros se lo robamos. Me miró raro. ¿Sabía usted que los pantalones lo inventaron las mujeres? Se lo robamos nosotros. Si vamos a la realidad, tendríamos que estar con pollerones hasta abajo. Entonces ahí se cumpliría aquello que el hombre no se vista con ropa de mujer. Fíjense que nos movemos de una manera impropia. Y grupos e iglesias que a veces toman esto y dan un espectáculo triste y se van a la playa a bañarse así. Y usted dice, pero qué desubicado. Bueno, no se pongan ropa que llame demasiado la atención, pero tampoco vayan vestidos a bañarse a la playa. Bueno, tampoco vengan en bikini acá a la iglesia. Es decir, una cuestión de ubicación. Y esto es lo lindo que el Señor nos da. Y cuando más le conocemos, nos damos cuenta que en el Señor hay un perfecto equilibrio. Un perfecto equilibrio. Que Dios nos bendiga a ponernos y acomodarnos y poder ser testigo de su gracia en un mundo que está desorientado y que miran a algunos como ejemplo que no son nada de ejemplo. Que podamos tener una identidad y que podamos servir al Señor y sentirnos por el Señor puesto en un lugar allí de privilegio como hijos de Dios. Amén. Vamos, no sé por qué el Señor da estas palabras, pero algo Dios nos dice. Vamos a Lucas 23. Dice la palabra que levantándose entonces toda la multitud, la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre a este hombre hallado que hemos hallado, ahí estaba que me faltaba, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en ese hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Qué tremendo la acusación, el engaño. ¿Acaso no tenían testimonio ellos cuando le presentaron la moneda? Debemos pagar, no pagar. Y Jesús le dijo, miren la moneda. Trata a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Compórtense como buenos ciudadanos. La palabra de los apóstoles dice que debemos respetar a las autoridades en eminencia. Por supuesto, siempre que no sea inmoral ni fuera de lo que establecido por Dios, debemos estar sujetos a ella. Amén. Dice el versículo 6, oyendo Pilato decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Qué interesante esta palabra. Viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él
nada le respondió. Allí estaba Jesús. ¿Saben qué condición estaba? Estaba como el Cordero de Dios que enmudeció y no abrió su boca. Porque saben, hermanos, que al abrir su boca en el cielo había ángeles dispuestos para actuar. Porque allí era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, pero el Hijo de Dios. Y como leímos al principio, le dijo al viento, tranquilo, al mar, tranquilo. Enmudeció el viento y el mar se aquietó. A la lepra le dijo que deje al leproso y la lepra se fue. Al que estaba ciego le dijo que reciba la vista y la vista recibió. Al que estaba muerto le dijo resucita y resucitó. Allí estaba Jesús. Su palabra traía poder y gracia, daba vida. Ese Jesús, en esos momentos, porque él estaba con dolor, él estaba con angustia, había sufrido el escarnio y podía ser interpretado en alguna palabra y los ángeles podían actuar. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del ángel que mató en Egipto todo primogénito de hombre y de bestia? Un ángel a la medianoche. Y encima, como si fuera poco, seleccionó, y en la casa de los hebreos que había sangre en los linteles, pasaba por arriba. Y esto significa la Pascua, pasar por arriba. Es la misericordia de Dios que libra al que cree en la sangre del Cordero derramada. Amén. Allí estaban un ángel, y aquí la Biblia dice que había legiones de ángeles, cientos de miles dispuestos a actuar. No iba a quedar nada, pero Jesús enmudeció y no abrió su boca, y las palabras del momento en que fue traicionado fueron muy pocas en respuesta a lo que ellos necesitaban escuchar. Herodes y Pilato, saben, estaban enemistados, como pasa muchas veces. Era el poder político y buscaba cada uno su forma de agraciar con el pueblo y sobre todo con el César que estaba en Roma. Allí ellos tenían que caerle bien, pero entre ellos había, como dicen uno, pica, estaban enemistados. Sigue diciendo la palabra que allí estaban los principales sacerdotes en el versículo 10, y los escribas estaban acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Pilato, viendo la cosa, dijo: acá se pone fea. Él tenía experiencia, había mandado a la crucifixión a muchísima gente. Pensemos en esto. Era el sistema de muerte más cruel que en ese tiempo se estableció: morir colgado. Y a la tardecita, si no morían, ¿saben lo que le hacían, no? Le quebraban con un palo los pies, porque alguno podría soportar más. Entonces iban con un garrote y le quebraban los pies. Qué tremenda, la muerte más cruel, más dolorosa, donde allí no se puede respirar, el peso y los pulmones y todo colapsa. Allí estaba. Pero la Biblia dice que a Jesús no lo necesitaron quebrar los pies, porque la palabra de Dios dice: ningún hueso de él sería quebrado. Y hasta en ese momento se cumple. Y viendo el soldado que estaba muerto y todo lo que había pasado, tembló, hubo oscuridad, el velo del templo se rasgó, muchos muertos resucitaron. Evidencia suficiente de un hecho trascendental que lleva al que dirigía esa turba de soldados y dice: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, es el Cristo. Pero para asegurarse, no va a hacer cosa, una lanza traspasó su costado. Cumplimiento bíblico también. Y ya allí colapsando, allí se dividía el agua con la sangre. Allí Cristo ya había muerto y por su costado vertió, traspasando esa lanza, su corazón, la vida que hoy necesitamos para ser salvo. Cristo no vino a enseñar una religión, un método, una filosofía. Él dio su vida por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti y por amor a mí. Aquí dice la palabra, Pilato
Antes de lavarse las manos literalmente, ya se había lavado las manos políticamente. Se lo mandó a Herodes: hacete cargo de él, yo no quiero saber nada. Y sigue diciendo que se lo devolvió vestido de una ropa espléndida. Qué interesante es este detalle. Y dice en el versículo 12: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Esto es lo que hace Jesús, aún en este momento tan difícil y cruel. En este momento que Él está con todo el dolor, con toda una noche de burlas, allí está. No estaba presentable, le puedo asegurar. Le habían escupido, le habían golpeado, lo habían coronado de espinas, estaba sangrando allí, pero ese estado que él tenía no impidió que su presencia, aquel que es la paz del mundo, trajera amistad entre estos dos que estaban enemistados. En una palabra, dejemos que Jesús obre, y vamos a tener paz en nuestro corazón, y vamos a tener paz también con los demás. Qué interesante, dice el versículo 13: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado, escuchen, a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Señores, no puedo acusarlo, no puedo condenarle, y ni aún Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Escuchó bien? Aún nada digno de muerte ha hecho este hombre. Bueno, los romanos tenían problema matar gente, por lo que sea, pero había una ley, un orden. Pero Jesús no tenía ningún delito, había cometido para que muriera. Entonces Pilato le dice: le soltaré después de castigarle. Porque ellos tenían una forma, si alguien no era muy claro, podríamos decir, de lo que se le juzgaba para mandarlo a la muerte, se le castigaba atrozmente. Ahí no aplicaban el sistema judío 50 azote menos 1, 49. No, allí le daban hasta que no daba más. Y el análisis y el estudio es que en las puntas de esos látigos múltiples, los judíos castigaban con vara o con látigos de un sol como los carros, pero ellos tenían un sistema de castigo que eran con múltiples puntas, y en esas puntas le ponían pedazos de hueso, pedazos de acero. Cuando pegaba eso, clavaba y cortaba. Muchos no pueden ver la película de Mel Gibson. Sería lindo esforzarnos para ver, aunque lloremos ante ella, porque a eso lleva, que miremos lo que él pasó. Es lo más parecido, porque en este hombre que hace de Jesús se le ve parecer. Dice la Biblia que él no tenía ni parecer a ser humano. Estaba tan hinchado, tan afectado por lo que pasó, que no había parecer en él. Era prácticamente desfigurado, porque le dieron por todos lados. Y este era el castigo que los romanos implicaban o le daban a alguien que, bueno, no podían firmar diciendo es digno de muerte. Pero imagínense semejante castigo, prácticamente lo llevaba a la muerte. Pero no lo mataban. Te moriste solo. Eso es como uno de los castigos que aplicaban también los pueblos antiguos. Y dice que los romanos también, cuando había un asesinato, un crimen, llamaríamos hoy de lesa humanidad, algo muy brutal, algo muy fuerte, de alguien de confianza, que puede ser un familiar o un amigo. ¿Saben lo que hacían? Le ataban el muerto a la espalda. Hasta que se pudriera. Usted imagínese,
Estamos en estos actos de Pascua del sufrimiento de Cristo y llevo acorde a esto porque realmente eran crueles. Imagínese usted esto, llevando en la espalda. No quiero dar ideas, ¿no? Pero a veces lo que vemos es realmente cruel. Los romanos no tenían ningún tipo de compasión, actuaban con mucha dureza. No podían mandarlo a la muerte. Herodes no encontró nada, Pilato no encontró nada. ¿Quién firmaba el acta? ¿Quién firmaba la sentencia? Entonces ellos toman la decisión: le soltaré después de castigarle. Tenía necesidad de soltar uno en cada fiesta. Habían hecho un compromiso religioso político entre ellos para estar en paz y tranquilo, que en cada Pascua o metían a uno preso o a otro lo soltaban por el pedido de los judíos. Dicen que nunca se usó ese párrafo del artículo no sé cuánto. Nunca se usó, pero allí con Cristo lo usaron. De alguna manera alguno le hizo llegar la noticia: no te olvides que lo que firmamos, lo que César dijo, estableció que a uno podemos mandar a la muerte, encarcelarlo o dejarlo en libertad. Así que queremos, pues yo como pasa, ¿no? Muchas veces uno escucha a esta gente: queremos que se haga como está establecido, queremos que se cumpla lo que se ha comprometido. Sí, pero no hay delito. Pero dice la palabra aquí que ellos tenían necesidad de soltar a cada uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Lindo nene el Barrabás, sedicioso, violador, terrorista, una persona despreciado por todos, y se trajo, ¿saben a quién? Pilato, al peorcito que había, al que más le afectó a ellos, porque él aún en su posición no podía firmar un acta de muerte porque iba a ser responsable, lo podían acusar. Y aquí está Jesús castigado, derramando sangre, una miseria humana, y aquí está el Barrabás, que ya le pasaron la noticia: ¿sabe qué? Me parece que te vas a casa. ¿Cuántas veces vemos en los juicios violadores, gente perversa, reírse de los demás? ¿Los ha visto? Se ríen, porque saben que pusieron un buen abogado o que mucha plata y que lo van a soltar. Y uno se indigna por esto. Imagínese aquel momento. Le trajeron a Barrabás. Y dice, versículo 19, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él le dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Piensen, por favor, ¿qué mal ha hecho? Pero aquí no estaba solo el pensamiento humano, había algo muy espiritual. Satanás quería llevarlo para que él realmente fracasara en su propósito, pero el secreto de Dios escondido en su gracia era que cuando Él diere su vida, derramando su sangre, nos rescatara, gloria a Dios, pagara el precio, le quitara el poder a Satanás de la muerte y el Hades, y nos diera vida y salvación a todos los que por la fe miremos a Jesús y creamos en Él. Esto de un devocional me llamó la atención porque interesante. Muchos saben de Él, muchos dicen creer en Él, pero no se arrepienten de sus pecados. Y al no haber arrepentimiento, volver nuestro rostro a Dios, no podemos ser perdonados, porque el Señor perdona a los que se arrepienten. Podemos decir, podemos hablar, podemos ser buenos actores, pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y esto es interesante entenderlo. El mismo juicio estaba para Sodoma y Gomorra y para Nínive, el mismo. La diferencia estuvo en la gente. Unos se arrepintieron y otros no.
Así es para con la humanidad. El amor de Dios ha sido revelado porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios, dice el versículo 17, al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero ¿qué hace el mundo? Jura sobre la palabra, dicen que son, pero actúan incorrectamente, sin reconocer su pecado, sin reconocer ante Dios que se necesita al Salvador. Una vez más Pilato apela a esta pregunta: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, entregando a Jesús a la voluntad de ellos. Aún hoy el pueblo judío, y saben, cuando se hizo la película de Mel Gibson, justamente estaba en el estreno, digo bien, y allí se tardó porque tuvieron que sacar un pequeño párrafo que la multitud gritaba, y es bíblico y es verdad: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hubo una intervención allí que ellos pidieron y se atrasó la presentación. Justamente me acuerdo, estaba en Tennessee, donde ahí se hacen las grandes presentaciones, salieron grandes músicos. En ese lugar se iba a hacer la presentación y se tardó porque tuvieron que sacar esa parte: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos lo gritaron, ellos pidieron la sentencia, ellos se hicieron cargo. Él dio su vida por todo, pero aquello afectaba su honorabilidad y todo lo que venía luego del cumplimiento profético también, pero quisieron no ser ellos directamente y lo sacaron. Se borró esa partecita, pero no así la responsabilidad que ellos tenían delante del Señor. Y dice el versículo 26 que lo llevaron y tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora, qué interesante. Jesús, es el momento de mayor palabras y de mayor explicación, y le dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, porque por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Y esta palabra han sufrido muchos hermanos perseguidos en países donde se niega lo que Dios dice. Y viene a mi mente un pastor que lo torturaron y soportó por el Señor, pero luego trajeron a su hijo de 11 años. Está en el libro Torturado por Cristo. Y fue tanto el dolor lo que él vio, que estuvo a punto de dar el paso, porque eso es lo que pedía, nada más, un paso. Yo a veces pienso en aquellos valientes y pienso en lo fácil que manejamos por gracia de Dios. No damos un paso, damos 3 por si acaso, no hace cosa que me hayan dicho 3 di 1. Ese hombre iba a dar ese paso. Estaba a punto de negar porque torturaban a su hijo, y el hijo que estaba torturado se paró, le dijo: Padre, no lo hagas, no niegues a Cristo, y aunque me maten, nos vamos a encontrar en el cielo, papá. Literalmente agarraron a este niño de 11 años de los pies y le reventaron la cabeza, y sus sesos quedaron allí. Esto sigue pasando cuando entra el diablo a gobernar y a reinar, y a veces algunos festejan la ideología de algunos que apuntan a llevarnos a esto. Ten cuidado,
No seamos cómplices, aunque venga algún beneficio económico. Seamos conscientes de nuestra gran responsabilidad ante Dios mientras tenemos oportunidad, si no nos engañan, cuando elegimos y ponemos nuestro voto. Tenemos derecho, como Pablo lo tuvo, y cuando lo encarcelaban y le pegaban, le decía, a ver, pare un poquito. ¿Es lógico castigar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? ¿Qué? ¿Eres ciudadano romano? Sí, señores, soy ciudadano romano. Apa. Los que le estaban torturando allí llamaron a los magistrados y dice, ¿qué hacemos ahora? Este tipo es ciudadano romano. ¿Cómo qué? Y cuando viene el magistrado, dice, ¿eres ciudadano romano? Sí, señor, soy ciudadano romano, de nacimiento. Y le dijo el magistrado, a mí me costó mucho dinero para ser ciudadano romano. Y allí le agarró miedo y dice, por favor, ¿te podés ir, Pablo? ¿Te servimos un café? Dice, no, que me voy a ir. Vengan ustedes, los que me metieron acá, vengan ustedes a sacarme. Usó de su derecho, y no está mal usar, y damos gracias a Dios por los derechos que tenemos en este bendito país. Damos gracias a Dios porque en parte está fundada sobre la palabra de Dios, pero hay de aquellos que niegan a Dios, que niegan su gracia y viven intolerantemente en pecado, usando a muchas personas. Somos responsables, tenemos derechos, y oremos para que continuemos, porque con estos actuar a veces de cámaras y de Senado pueden, entre comillas, aún quitar los derechos. Estamos ligados a los derechos humanos, y esto nos da a nosotros la libertad de hablar con toda libertad. Y si usted no conoce la Constitución de la provincia del Chubut, lea el artículo 12. Nos da derecho a predicar con libertad en cualquier lado. Y aparece alguno y dice, no, usted no tiene derecho, váyase para la casa. ¿Qué me vas a mandar a la casa? La Constitución me ampara a seguir predicando. El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional también nos da derecho, y gloria a Dios por ello. No lo perdamos. No lo perdamos, cuidado, ojo, elijamos con sabiduría, pongamos nosotros nuestra vista en el Señor y elijamos con sabiduría mientras tenemos tiempo. En este derecho que Dios nos da y libertad, hay derechos humanos que son constitucionales y muchos no se están respetando. Enviamos una ofrenda a nuestros hermanos Huichi en Formosa para que puedan hacer ollas populares, porque sus derechos están siendo quebrados, rotos. Gloria a Dios por lo que hoy está pasando a nivel mundial. Famosos porque tanto hablar de los derechos no se están respetando, y esto es triste y lamentable porque muchos están apoyando esto. Este tema, hermanos, político, religioso, siempre ha estado presente, y estamos en medio de un mundo donde tenemos que tomar decisiones sabias e inteligentes. Sabemos que vamos a ir al final, claro que sí, y esto que estamos viviendo hoy nos está marcando claramente. Ahora, ¿qué hacemos? Yo les felicito a los que con todo el cuidado, amén, es bueno, es lindo, es bíblico también, lavarse las manos cada vez que uno sale, hasta 7 veces, nos lavamos una, nos ponemos un poquito de alcohol y ya pasamos, hasta 7 veces, era la parte de higiene, la parte buena, dejar los zapatos afuera porque hay de todo en las veredas, los que pasean sus animalitos y los que no toman cuidado. Es bueno esto, es bíblico esto, y el descuido hace y lleva a todas las pestes que hay, porque la mayoría vio que viene relacionado con el mal uso de animales, comiéndolo y haciendo y conviviendo con ellos. Lo dejo ahí. ¿Me entienden, no? Dios nos dé sabiduría, y el pueblo de Dios tiene luz y entendimiento para poder hacer las cosas como corresponde, cada uno en su lugar y viviendo correctamente, no cambiando los roles. Dios nos bendiga allí, y me refiero a esto porque Jesús le dice a las mujeres, lloren por usted y sus hijos, cuidado. Y hay muchos hermanos que han vivido y siguen viviendo presos, escapando por montes. Acá el fuego ha quemado todo, pero hay muchos que dejan todo atrás para poder escapar por su vida. Y ni qué le cuento, hermanos, cuando Satanás con sus huestes espirituales de maldad está haciendo estragos y desastre en este tiempo final. Tengamos mucho cuidado
Jesús le advierte, y lógico, que es lo natural, es lo más lindo que hay, los niños y ver la familia. Pero dice el Señor, bienaventurados los que no han tenido cuando se dan esos momentos tan fuertes. Que demos gracias a Dios en todo y nos encomendemos en sus preciosas manos. Dice el versículo 32 que llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muerto, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí su vestido echaron suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también entre ellos había sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebrea: este es el rey de los judíos. No nos hagan responsable a nosotros, los romanos, nuestra ley, estableciendo las normas. Nosotros no le matamos, ustedes le mataron. Para hacer una prueba lo que se siente, hermano, no van a volver con tanta sed del culto. Los que están en casa, ya, ahora, sírvanse un vasito de vinagre y tómenselo. ¿Qué dice pastor? No es por nada, es para sentir un poquito lo que el Señor sintió. Le pusiste mucho vinagre a la ensalada, 2 chorritos más. Imagínese usted estar muerto de sed y que le den vinagre. Y aquí nos relata, tenía algo más, tenía hiel, vinagre y hiel. Mézclelo un poquito y a ver si lo puede tomar. Así Jesús fue a la cruz, y en esa condición oraba por ti y por mí. No pensó en sí mismo, pensó en nosotros. Te amaré hasta la muerte, ¿no? Te amaré hasta la muerte. Jesús pensó en ti. Jesús pensó en ti y no se bajó de la cruz justamente por ti y por mí. Yo debo valorar esto, debo darle gracias al Señor. Y aunque a veces la situación esté difícil, debo permanecer fiel, caminando con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si Jesús no se bajó de la cruz, fue por ti y por mí. Y porque en su sabiduría y gracia tenía a alguien más que salvar, que estaba muriendo a su lado, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo miró aún en su dolor, y aunque ya las palabras casi no le salían, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es amor. Amor sin condición, amor que lo da todo, amor hasta la muerte. Me muero de amor por ti. Yo creo que esta canción tendríamos que tocar la guitarra, el piano, el bombo, y que la cante Jesús, porque Él lo hizo, cierto. Me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. En la vida, entre parejas que se quieren, se gustan, se aman, tienen hijos. Contigo hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de qué? ¿Hasta la muerte de qué? Que la muerte nos separe. ¿No se ha dicho esto? Y cualquier soncera cambia. Jesús, Jesús, Jesús. Él no lo cantó, pero lo expresó. Me muero de amor por ti. Qué lindo es entender esto. Y cuando estemos por tomar alguna decisión, pensemos en este amor. Un amor sin igual. Un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que espera. Ese amor del padre del hijo pródigo, que lo esperaba cada tarde mirando si venía. Ese amor que lo abrazó, que le volvió a poner anillo en su mano. Hizo con fe ese padre un anillo. Tenía los calzados preparados, porque no es que se fue a comprar al shopping. Tenía su calzado preparado, tenía ropa a la medida. Qué hermoso, hermano, qué hermoso.
El Señor tiene preparado para nosotros, cuando volvemos a Él, una restauración completa. Y cuando nos arrepentimos, ya no lo mira con ese pasado, que hemos malgastado la vida y el dinero. Y dice claramente, en la perversión, en rameras, una vida, lo perdonó y lo volvió a recibir. Cosa difícil para su hermano, ¿no? Le dice el padre: volvió tu hermano. Ese tu hijo. Y a veces nos pasa: ese tu hijo. Ni lo nombró siquiera: ese tu hijo. Porque humanamente a veces es incomprensible para nosotros. Pero cuando venimos al Señor, Él nos toma en serio, perdonándonos, restaurándonos, y nos da una herencia, porque tengo un lugar preparado para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quiero que por un momento, en esta capacidad hermosa que tenemos de recordar y de pensar, pensemos en los pasos de Jesús, yendo allí al Getsemaní, identificándose con aquel que le besó, entregando su vida por amor, y yendo a ese sitio, a ese lugar donde le acusaron, le golpearon. Ese Jesús que no escapó. Yo mi vida la doy, nadie me la quita. Dio su vida por ti y por mí. Aún los principales hombres de la justicia que gobernaban no encontraron en él delito alguno. Procuraron ellos, pero allí la multitud le acusó, le despreció, le crucificó. Sí, nuestro pecado fue la causa de su muerte. Tu pecado y mi pecado llevaron a Cristo a la cruz. Y por amor y gracia, Él oró al Padre y le pidió que no nos tome en cuenta. Ese es amor, esa es misericordia. Soportó allí en la cruz clavado hasta expirar y decir: consumado es, consumado es, he pagado, está la cuenta saldada para ti y para mí. Yo te invito a levantar tus manos y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabías lo que te iba a pasar, y como un cordero al matadero fuiste allí. Sabías, Señor. Te iban a arrancar la barba, te iban a desnudar, te iban a denigrar, te iban a coronar de espinas. Lo sabías, y sabiéndolo aún, fuiste por mí. Señor, que tu mirada maravillosa, como a Pedro que te negó, sea ahora sobre cada uno de nosotros y sobre aquellos que han perdido la confianza en este tiempo, que se han debilitado y nos están esforzando en buscarte y en adorarte y en ser testigo. Pido, Padre, por los que han perdido, se han quedado. Pedimos y rogamos para que nos dé fuerza a continuar un paso más, y mientras podamos hacer uso de nuestro derecho, Señor, en este mundo, ejercer con autoridad tu gracia y seguir predicando tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que han sufrido y por el derecho que nos has dado en el reino espiritual para proclamar tu victoria. Y contra toda fuerza del enemigo, principado, potestad, gobernador y hueste espiritual de maldad, levantamos tu nombre y declaramos tu victoria. Contra toda enfermedad, por tus llagas hemos sido curados. Señor, tu gracia fluya, tu gloria descienda sobre este lugar y sobre todos los lugares donde están compartiendo este momento con nosotros. En el mundo tu gloria llene, porque por tu palabra, Señor, por tu palabra bendita, aleluya, por tu palabra bendita, somos bendecidos en este día. Dile a Jesús: perdóname. Ven a mi corazón, quiero que sea tu trono, Señor. Y aunque no lo entendieron aquellos, tú eres mi Rey y mi Señor, mi Salvador. Mi corazón se alegra en tu presencia y todo mi ser te alaba por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que estos días, por más que quizás, si se da la oportunidad de ir, no olvidemos lo que significa esta Pascua.
Fue por gracia que somos salvos, que el Señor dio su vida y realmente Él nos amó hasta la muerte. Que pensemos en esto para dar testimonio de su gracia y ser testigo de su poder. Amén. A los que están en casa, Dios les bendiga y seguimos compartiendo y les invitamos que visiten la página. Hay un hermoso video de la visita hacia la cordillera, de lo que hemos hecho estos días, llevando donaciones. Gracias también a todos los que han colaborado, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Vamos a cantar y vamos